Vamos a hablar toda la estructura anatómica y parte de la funcional de este aparato. Comenzaré diciendo que está constituido por genitales externos y genitales internos. Los genitales externos son el escroto, donde está contenido el testículo y el epidídimo, y el pene. Y los órganos genitales internos es el testículo, la vía espermática, la vía geniturinaria y las glándulas anexas. En la vía espermática esta vía se inicia en los tubos seminíferos que se encuentran dentro del parénquima testicular. Se continúan estos tubos seminíferos con los tubos rectos, formando la red de Halley o red de testis. Ahí está, o red testicular. Y en la red testicular van a salir de 8 a 10 conductillos, que se llaman conductos eferentes, que van a entrar a la cabeza del epidídimo para ponerse en contacto con el conducto epididimario que lo contiene. Del conducto epididimario, por la cola del epidídimo, se continúa con el conducto deferente, y el conducto deferente, al terminar junto con el conducto que viene de la vesícula seminal, forma el conducto eyaculador y va a desembocar en la uretra prostática, en el velo montano, o llamado también colículo prostático. ¿Okay? Bien, la vía geniturinaria es la uretra. Las glándulas anexas, tenemos la vesícula seminal, la próstata, las glándulas bulbouretrales y las glándulas de Littré y de Morgane. Muy bien. ¿Cuál es la función de los testículos? Como una generalidad, porque lo vamos a ver específicamente a él o a ellos. Producción de espermatozoides. Perdón. La producción de espermatozoides y producción de testosterona. La testosterona es producida por una célula que se encuentra ahí, que son las células de ¿quién? Células de Leydig. ¿Okay? Bien, los conductos transportan, almacenan y maduran los espermatozoides. ¿A qué conductos me refiero? ¿A qué conductos me refiero? A los conductos seminíferos, los conductos rectos, el conducto epididimario, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Quiero que sepan que en el epidídimo, en el conducto epididimario, los espermatozoides se tornan móviles y fértiles, mientras que en los tubos rectos y en el conducto seminífero su cola del espermatozoide no funciona. Las glándulas sexuales accesorias constituyen líquidos que lubrican o forman la nutrición y constituyen gran parte del semen. El pene contiene la uretra, que es la vía de paso ¿de qué? De la orina y del semen. De la orina y del semen. ¿Pasa otra cosa? No pasa otra cosa por ahí. Hablaremos ahora del escroto. Vamos a iniciar con escroto, la parte externa, genital externa. Como ustedes observan acá en esta diapositiva, tiene la forma de un saco. ¿Okay? Constituido por piel laxa. Esta piel tiene un tejido fibromuscular que cuelga
a nivel de la raíz del pene, cuelga allí. ¿Está ubicado este escroto por delante de quién? O en el perineo anterior. Recuerden de esa clase. En el perineo anterior. ¿Qué más? ¿Por debajo de quién? Del pubis. ¿Y por detrás de quién? Del pene. O sea, la bolsa escrotal está por detrás del pene, por debajo de la sínfisis púbica. ¿Y por qué más? Y en el perineo anterior. ¿Qué contiene estas bolsas escrotales? Contiene, acá está, miren, al testículo, y esta cabecita que está saliendo acá es del epidídimo. ¿Ok? Asimismo, contiene las partes inferiores de la porción funicular, donde se van a encontrar todas estas estructuras, los cordones espermáticos. Los cordones espermáticos. Bien. El escroto en su cara anterior, observen aquí, miren, presenta un surco longitudinal, acá. Y en el fondo de ese surco longitudinal encontramos esta cuestión de acá que parece una cicatriz, se llama rafe medio. Se llama rafe medio. ¿Ok? Este rafe medio, su direccionalidad es de la parte anterior hacia la parte posterior, antero-posterior. Y va a dividir el escroto en una porción derecha y una porción o izquierda y derecha. La superficie del escroto, ojo, observen ustedes, tiene surcos transversales y esto le da un aspecto corrugado al escroto. La superficie del escroto se modifica con la temperatura y con la edad. Cuando hace frío, ojo, cuando hace frío y en las personas jóvenes, esta piel del escroto se torna firme y ¿qué más? Y se pone bien plegada. Mientras que en las personas ancianas y cuando hay calor, esta piel se pone lisa, pierde esos surcos y se torna flácida. ¿Okay? O sea, ya sabemos diferenciar entre un joven y un anciano. No se olvide. Y cuando hay frío y hay calor. Pero así como vemos que es simple, cuando vemos ahora su estructura anatómica del escroto, se nos pone difícil el asunto. Hay un montón de capas. Miren, ¿cuántas hay? Comenzamos con la capa más superficial, la piel. Debajo de la piel encontramos el dartos. Aquí está el dartos. Debajo del dartos encontramos esta fascia celulosa o llamada fascia espermática externa. Debajo de la fascia celulosa encontramos esta fascia eritroide. Se llama eritro es rojo, se llama fascia eritroide porque es rojo y porque está constituido por un músculo. ¿Okay? Es la fascia cremasteriana. Debajo del cremaster encontramos esta otra fascia que es fibrosa y que se llama fascia espermática interna. Debajo de la fascia espermática interna encontramos esta de acá, es la túnica vaginal. La túnica vaginal tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal. Entre esas dos capas normalmente hay un líquido seroso en escasa cantidad que permite el movimiento del testículo durante la contracción o relajación. Pero cuando ese líquido aumenta y se localiza en esa zona, va a producir el famoso, ¿cómo se llama? Por ahí está, vamos a famoso hidrocele. Y cuando es sangre, forma el hematocele. Pero asimismo, entre esas dos capas, cuando tenemos, y esto tomen nota, cuando tenemos las hernias inguinoescrotales,
la que sale por la región inguinal y se van hacia el escroto. Esa hernia inguinoescrotal, que muchas veces contiene tubo digestivo, o sea, asas intestinales, o el epiplo, se localiza entre las dos capas de la túnica vaginal. Entonces, las hernias inguinoescrotales, ¿dónde se localizan? Entre las dos capas, la parietal y la visceral de la túnica vaginal. Y la túnica albuginea es la que está en contacto directo con el testículo. Bien, muy bien. Iniciamos con la piel, ya la vemos. Vemos ahí, esta piel no tiene tejido celular subcutáneo. Si tuviera, sería un escroto gordo. No hay eso. No hay tejido celular subcutáneo. Presenta gran cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Ojo, porque tiene vello pubiano. Hay vello pubiano. Hay pliegues transversales que delimitan los surcos, ¿cierto? Y este rafe longitudinal medio que lo divide el escroto en la parte derecha y en la parte izquierda. El dartus es músculo liso. Ahí tenemos el dartus. El dartus. Este dartus se adhiere con el dartus contralateral y va a formar un tabique. El tabique del escroto. Ojo, que tiene dirección sagital y separa ambas celdas testiculares. También el dartus está en relación con la parte más interna de la dermis. Si ustedes recuerdan, la piel tiene epidermis y la dermis. Y la dermis normalmente se continúa con el tejido celular subcutáneo en otras partes del organismo, pero acá como no hay, se continúa ¿con quién? Con el dartus. La capa celulosa o llamada fascia espermática externa es una continuación o depende ¿de quién? De la fascia de Scarpa. Tomen nota, ojo, de la fascia de Scarpa. Esta fascia celulosa o fascia espermática externa desciende, ojo, acá está el anillo inguinal superficial, observen, desciende de acá para constituir la capa celulosa. Es la fascia de Scarpa que se continúa para formar este tipo de tejido fibroso. La capa eritroide o cremasteriana tiene, como le dije, color rojo, porque es músculo. Está formado por músculo estriado. Son fascículos musculares que se desprenden del músculo oblicuo menor. Ojo, oblicuo menor. Bien. Cuando nosotros estimulamos la cara medial del muslo, ojo, se va a contraer este músculo cremasteriano formando el famoso reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico. Ahora ustedes en su casa ponen su short con una lancetita o una agujita, se hacen la estimulación y van a ver, las mujeres no tienen eso. Los varones van a tener el famoso reflejo cremasteriano, que lo usamos en neurología, señores, por si acaso, es de broma, se usa en neurología para cuando hay lesión, ojo, cuando hay lesión de la médula dorsolumbar. ¿Okay? Bien, seguimos hacia la profundidad, la capa fibrosa o llamada fascia espermática interna. Esa fascia es una continuación o depende de quién? De la fascia transversalis. Oh, la fascia transversal. Es una fascia resistente, y envuelve al cordón espermático. Y se logra introducir por el anillo inguinal interno. El conducto inguinal tiene un anillo inguinal interno y uno externo. Recuerden cuando trabajamos nosotros esa parte de región inguinal.
La túnica vaginal. La túnica vaginal es una continuación o depende del peritoneo. Bien, todo va a continuación. Este peritoneo va a formar a nivel del borde póstero, este es el borde póstero superior del testículo, un engrosamiento formando el ligamento testescrotal o gobernaculum testis. Estas dos hojas, esta túnica vaginal tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral que les estaba hablando. Ahí está. Esto es lo que buscaba y no lo encontré. Ahí está. Normalmente tiene escasa cantidad de líquido seroso, pero posteriormente, en caso de una contusión, va a producirse gran cantidad de ese líquido seroso, constituyendo el hidrocele, y si es sangre, se llama hematocele. También las hernias inguinecrotales ocupan esta cavidad, y como las hernias inguinecrotales tienen haces intestinales o epiplom, se encuentra localizado ahí. La hoja visceral vaginal. No estamos hablando de vagina, sino de la túnica vaginal. No hablemos de esto. Hoja visceral nada más, de la túnica vaginal. Hoja visceral. ¿Qué hace la hoja visceral? Y esto también lo remarca. Obvio. Cubre el testículo por su cara externa. Ahí está cubriendo. Cubre gran parte de la cara interna y cubre el borde antero inferior del testículo. Repito entonces, la hoja visceral en el testículo, ¿qué parte cubre? La cara externa, parte de la cara interna que está acá a la vuelta, y el borde póstero, este es el borde, póstero superior, borde póstero superior del testículo. Mientras que la cara interna, en una parte, el polo superior y el borde póstero superior, no es tapizado por esta hoja visceral. Repito, la túnica vaginal tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral va a cubrir o va a tapizar la cara externa del testículo, parte de la cara interna y el borde antero inferior. ¿Qué es lo que no tapiza? ¿Qué es lo que no tapiza? Acá está. El borde póstero superior, parte que quedó de esa cara interna, y el polo superior del testículo. ¿Ok? Contenido de la bolsa escrotal. La bolsa escrotal tiene dos sectores. Un sector epididimario testicular y un sector funicular. Un sector epididimario testicular, que es todo esto, y esto que se va hacia arriba se llama funículo, y un sector funicular. El sector epididimario testicular tiene una parte anterior y una parte posterior. El sector funicular también tiene una parte anterior y una parte posterior. Veamos. Sector epididimario testicular. Se encuentra dividido en una parte o celda anterior llamada celda intravaginal y una celda posterior llamada celda extravaginal. Cuando hablo, por favor, no confundan esto. Vaginal es por la túnica vaginal que estamos hablando. Bien. En esta celda intravaginal, ¿qué se encuentra? Se encuentra parte del epidídimo y la mayor parte del testículo.
se encuentra la mayor parte del testículo y, ojo, este es el epidídimo. Este es el epidídimo. ¿Qué parte del epidídimo? Acá está la cabeza. Esta es la cabeza. Y la parte o cara lateral del cuerpo del epidídimo. Repito, en la celda anterior o intravaginal del sector epidimario testicular se encuentra el epidídimo, solamente la cabeza y la cara lateral del cuerpo. También se encuentra la mayor parte de testículo. Bien, lo estoy remarcando, señores. En la celda posterior, o llamada extravaginal. En la celda posterior o extravaginal encontramos el resto del epidídimo que falta. ¿Qué es lo que está faltando? La cola del epidídimo. La cara medial del cuerpo del epidídimo. La cara medial del cuerpo del epidídimo. ¿Qué más encontramos en esta celda extravaginal? La porción inicial del conducto deferente. Señores, quiero que observen esto. Miren, el epidídimo tiene tres partes: cabeza, cuerpo, no vemos la cola, pero esa cola se continúa con esto: conducto deferente. Ahí lo digo. Entonces, cuando digo yo que en la celda posterior se encuentra parte del epidídimo y la porción inicial del conducto deferente, es esto porque es lo que se continúa a la cola ¿de quién? Del epidídimo. También se encuentra el borde postero superior del testículo y los elementos del hilio epidídimo testicular. Muy bien, vuelvo a repetir. En la celda extravaginal encontramos el epidídimo. ¿Qué partes? La cara medial del cuerpo y la cola. Y como la cola se continúa con el conducto deferente, la porción inicial del conducto deferente. Y como eso se encuentra en el epidídimo, se encuentra localizado, miren acá, este es el borde antero inferior y este es el borde postero superior, que se encuentra el borde postero superior. ¿Ok? Y también se encuentran, observen aquí, todo esto de acá es el hilio epidídimo testicular. ¿Qué contiene el hilio epidídimo testicular? La arteria epididimaria posterior, la arteria deferencial, la arteria funicular y los grupos venosos anterior o espermático y grupo venoso posterior o deferencial. Cuando hablamos de grupo venoso nos estamos refiriendo al plexo venoso. Plexo venoso. Bien. Cuando hablábamos de conducto inguinal, en la etapa que estuvimos haciendo este conducto inguinal, son en miembro inferior, yo conversaba que en este conducto inguinal venían 3 arterias. ¿Y qué es esa arteria? Para recordarla teníamos una mnemotecnia. Y esa mnemotecnia era el DEF. La D, arteria diferencial, D diferencial. La E, espermática, arteria espermática, y la F, la funicular. Observen ustedes acá, en esta celda extravaginal encontramos 2 arterias, la diferencial y la funicular. Nos está faltando la espermática. Ya la vamos a ver. Veamos. Ahí está. Sector funicular. El sector funicular está dividido en celda anterior y celda posterior también. En la celda anterior encontramos la arteria espermática, la otra arteria que faltaba. Ustedes también saben que estas arterias nacen de diferente tronco.
La arteria espermática, ¿hacia dónde? De la aorta, pues, directamente de la aorta. La funicular y la diferencial también ya saben ahora dónde nace, ¿no? Bien. En esta celda anterior entonces encontramos la arteria espermática, encontramos el plexo simpático y plexo linfáticos, y ojo, encontramos esto, miren, esto que está a su lado acá, es el plexo venoso anterior, que tiene un nombre, se llama plexo venoso pampiniforme. Es importante recordar este plexo venoso pampiniforme, que se encuentra en la celda anterior del sector funicular. Repitiendo, porque este plexo venoso pampiniforme son los que produce, cuando se dilatan, son venas, los famosos varicoceles, muy frecuente en los varones, que son varices, que como están en esa zona toman otro nombre, ¿no? Varicoceles. Bien. En la celda posterior, acá tenemos, antes de pasar, el plexo venoso pampiniforme es este. Y la celda posterior es esta de acá. ¿Por qué la reconozco? Porque aquí hay esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Miren ese cordón. Conducto deferente. Ese es el conducto deferente. Junto con el conducto deferente está pasando el nervio del conducto deferente. ¿Y cómo se llama el deferente? Viene la arteria del deferente o arteria diferencial. Y hay un plexo venoso posterior que no lo vemos, y hay vasos linfáticos también. Vascularización del escroto desde el punto de vista arterial. Recibe ramas de la arteria pudenda externa, de la arteria pudenda interna y de la arteria funicular, el escroto. Las venas que sacan la sangre de esta bolsa escrotal son las venas pudendas externas y las venas perineal superficial. ¿Quién inerva al escroto? ¿Quién nos da ese reflejo cremastérico o cremasteriano? Estos nervios. El génito femoral, pero también es inervado por el nervio pudendo, ramas del nervio pudendo y ramas del nervio glúteo inferior. Bien, se terminó. ¿Preguntas? Bien. Testículo. Veamos. Permítame un minuto. Ya sabemos que son glandulas masculinas. Su función es producir espermatozoides y eso se llama espermatogénesis. Y a la vez producción de testosterona. Ya le dije a ustedes quién lo producía, ¿no? ¿Qué células? Porque hay otra célula ahí, la célula de Sertoli. Esas células de Sertoli son para nutrición y sostén. Sostén. No sostienen el marino. Bien. ¿Dónde está localizado el testículo? En el anterior. Están suspendidas dentro de la bolsa escrotal. Ojo. La bolsa escrotal dije que está por detrás de ¿quién? El pene. Y si los testículos están dentro de la bolsa escrotal, también estarán detrás de ¿quién? Del pene. Detrás y en la parte inferior del pene. ¿Cuáles son las características de estos testículos? Son dos testículos, son ovalados, su color es blanco azulado, es de consistencia firme y tejido elástico. Sus dimensiones, su longitud, ahí está su longitud, 5 centímetros. Ancho, 2 centímetros y medio. Y su diámetro, ojo, antero-posterior, 3 centímetros. Y
¿Cuánto pesa? 10 a 15 centímetros nada más. Bien. La posición en la bolsa escrotal, que tiene una inclinación hacia adelante, presenta un borde, observen por favor, un borde antero-inferior que es convexo y un borde póstero-superior que es recto. Un borde antero-inferior convexo y un borde posterior que es recto. En este borde posterior está localizado esta glándula de acá que se llama epidídimo, cabeza, cuerpo y cola. Tiene un polo superior y un polo póstero-inferior. Tiene una cara lateral y una cara medial. La albuginia, que era la capa más profunda, es la que reviste al testículo y tiene un espesor de 1 milímetro. Observen acá la albuginia a nivel del borde postero superior. Acá es el borde antero inferior y este es el borde postero superior. La albuginia a nivel del borde postero superior se pone densa, se engruesa y va a formar los famosos cuerpos de Gilmore. Se dice Gilmore, es Gilmore, está mal escrito, Gilmore han puesto, Gilmore. Y se extiende, ojo, se extiende esta albuginia, así condensada, se extiende hacia el parénquima testicular, formando estos tabiques que muchas veces son incompletos, miren, o están partidos, permitiendo la comunicación entre el lobulillo y lobulillo. Y va a determinar estos lobulillos, que son en número de 250 a 400 lobulillos. Y aquí en estos lobulillos se van a encontrar unos tubos llamados seminíferos. Veamos. Cada lobulillo contiene entre 1 a 3 tubos o conductos seminíferos que estirados miden 70 a 80 centímetros de longitud, casi un metro. Bien, en los túbulos seminíferos encontramos las células de Sertoli, que les he dicho que sirven para la nutrición y el sostén de esta zona. Y también se produce aquí la espermatogénesis. La espermatogénesis es la producción de espermatozoides. Las células generativas de espermatozoides comienzan en la capa basal del tubo seminífero hacia la luz del conducto o tubo seminífero. En la capa basal del tubo seminífero se encuentran las células embrionarias llamadas espermatogonias. Las espermatogonias maduran y dan origen a los espermatocitos 1. Los espermatocitos 1 dan origen a los espermatocitos 2. Los espermatocitos 2 dan origen a los espermatocitos 3. Mentiras, no hay 3. A la espermátide da origen a la espermátide. La espermátide ya está cerca a la luz del conducto y da origen a los espermatozoides. Los espermatozoides no se mueven, como están cerquita a la luz, caen a la luz del conducto y por medio de los fluidos se lo lleva ¿hacia dónde? Hacia los tubos rectos, retetestis, de ahí conducto eferente y epidídimo. En el epidídimo, la cola del espermatozoide recién comienza a moverse. Por eso decimos que en el epidídimo los espermatozoides se tornan móviles y fértiles. Ojo, recién ahí. Bien. Los tubos seminíferos transforman en tubos rectos. Los tubos rectos van a nivel del cuerpo de Gilmore y se van a unir formando una red, se llama red de Haller o red de testis. De la red de testis o red de Haller, acá está, red de testis, van a salir
los conductillos eferentes, que son en número de 10 o 15. Estos tubos eferentes perforan la albuginia de la cabeza y parte del cuerpo del epidídimo para ponerse en contacto con el conducto epididimario. Hay algunos tubos eferentes aberrantes que pueden desembocar en la parte distal del cuerpo o en la cola del conducto deferente. Voy a ver. Irrigación del testículo. La irrigación del testículo está dada ¿por quién? La arteria espermática. Acá la tenemos, está saliendo ¿de dónde? De la aorta. De la aorta. Ahí tenemos la arteria espermática, miren, entra al conducto inguinal y viene hacia el testículo. Y va a dar la arteria epididimaria anterior, arteria epididimaria posterior y rama testicular, y también va a dar las ramas finales que son la lateral y la medial. Las ramas finales de la arteria espermática son la arteria lateral y la arteria medial. Las venas que drenan al testículo están dadas por la vena espermática también, que forma un plexo que asciende hacia la celda anterior del cordón espermático y se dirige ¿hacia dónde? Esa vena espermática en el lado derecho hacia la vena cava inferior y en el lado izquierdo hacia la vena renal. Inervación es vegetativa dada por el plexo genital espermático. Bien, se terminó lo referente al testículo. Entramos a epidídimo. Bien. Ahí lo tenemos. Hasta aquí. La cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Y acá se continúa, ¿qué se continúa acá? Conducto deferente. Dimensiones de la cabeza a la cola, 5 a 7 centímetros. De espesor, ¿cuánto? Medio centímetro. Y ancho, 1.2 centímetros, esta estructura anatómica. Tiene bordes, un borde, tiene, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el borde postero superior. Ya sabemos que tiene cabeza, cuerpo y cola. Veamos acá, ¿qué más tiene? En su interior encontramos el conducto epididimario, que se encuentra enrollado, pero cuando se estira o se desenrolla, miren lo que mide, de 6 a 7 metros. Todo ello es lo que tiene que recorrer el espermatozoide para llegar recién a la uretra peniana. Es un recorrido enorme, pero lo hace. Se continúa con el conducto deferente. Bien. El epidídimo presenta una cara lateral y una cara medial. Estas caras están recubiertas, ¿por qué? Por la túnica vaginal. Pero esta túnica vaginal se repliega y forma en la cara lateral del testículo un fondo de saco llamado seno del epidídimo. En este seno del epidídimo se pueden encontrar vasos sanguíneos aberrantes de Haller o de Roth, son vasos embrionarios,
además de la hidátide de Morgan, que son rezagos embrionarios ¿de qué? Del conducto de, si acá es Wolff, acá es Müller, y también restos embrionarios del conducto de Wolff. Los restos embrionarios del conducto de Müller se conoce como hidátide de Morgan. Ojo. Bien. En el interior de esta estructura epididymaria encontramos estos conductillos, ojo, los conductillos eferentes que ingresan y van a formar lobulillos epididimarios en la cabeza. Y estos lobulillos epididimarios desembocan en un conducto epididymario que ocupa el cuerpo y la cola del epidídimo. Entonces, la cabeza del epidídimo está ocupada ¿por qué? ¿Cómo se llama esto? Lean. Lobulillos epididimarios. Mientras que el cuerpo y la cola está ocupado ¿por qué? Por el conducto epididymario enrollado. ¿Cuáles son las funciones? En este epidídimo permite la maduración de los espermatozoides. Madura, cuando llegan acá, en 14 días maduran. Bien. Se contrae durante el acto sexual, se contrae el epidídimo para expulsar los espermatozoides. Es otra función. Almacena espermatozoides por 45 días. Si no se usa, ¿qué pasa? Los reabsorbe. Entonces, función: maduración, expulsión, almacén y reabsorción. ¿Okay? Esto nos indica que si no hay acto sexual, el hecho que queden los espermatozoides dentro del epidídimo no produce ningún trastorno. ¿Por qué? Se van a reabsorber, ¿no? El celibato, entonces, lo pueden practicar, señores, no hay problema. ¿Por qué se ríe? Bien. La irrigación arterial de este epidídimo está dado pues por la arteria espermática, que va a dar dos ramas: la epididymaria anterior y la epididymaria posterior. Veamos qué pasa con la posterior. La arteria epididymaria posterior, observen, señores, acá está la arteria epididymaria posterior, esta que viene acá, miren, este es el epidídimo, aquí viene, se anastomosa con esta arteria que viene acá como en el conducto deferente, mire, viene, baja, y acá se anastomosa con la arteria deferencial y va a formar el famoso arco arterial supraepididymario. ¿Quién forma el arco arterial supraepididymario? La anastomosis de la arteria epididymaria posterior con la arteria deferencial. La vascularización venosa está dada por la vena epididymaria anterior y la vena epididymaria posterior. Ambas forman un plexo, la parte anterior y la parte posterior. La inervación sigue siendo vegetativa, está inervado por el plexo genital espermático. Plexo genital espermático. Bien, entramos al conducto deferente. Ya estamos por terminar la primera parte. Señores, cuando yo les diga, cuando les he dicho que tomen nota, háganlo. Bueno. Conducto deferente. Acá está. Como ustedes observan, entre la cola del epidídimo, ahí está el conducto deferente. Su longitud
es de 40 a 45 centímetros, pero tiene un diámetro de 4 o 5 milímetros. Asciende, porque se va hacia la parte superior para ingresar a la cavidad abdominal, asciende por el borde posterior o postero superior del testículo y el borde medial del epidídimo. El epidídimo tiene dos bordes, borde medial y borde lateral. ¿Cuál es el borde medial? Ahí tenemos el borde medial y este es el borde lateral. Acá está, el conducto deferente, este es el epidídimo. El conducto deferente se va a dividir en 4 partes o 4 sectores. ¿Cuál es el primer sector? Este que está en contacto con el epidídimo, por eso se llama el sector epididimario. Ese sector epididimario, observen, está en contacto ¿con quién? Con la cabeza del epidídimo y con el cuerpo del epidídimo. Ahí está. Se llama sector epididimario porque está en relación con el epidídimo, cabeza y cuerpo. La porción funicular. La porción funicular, acá lo vemos nosotros, ya está en el inicio del cordón espermático. Ahí está, ahí lo ven, señalando a la flecha. ¿Esto cómo se llama? Esto a su lado. El plexo venoso pampiniforme. ¿Ok? Acá tenemos en la porción funicular el cordón, del cordón espermático encontramos el conducto deferente. Muy bien. En la región, tiene una región inguinal. Acá está. Ya se encuentra dentro del cordón espermático y atravesando el anillo inguinal superficial para entrar al conducto inguinal. Esa es la porción inguinal. La porción epididimaria, la porción funicular, la porción inguinal. Muy bien, ya está dentro del conducto inguinal. Veamos ahora la última porción, la porción abdominopelviana o abdominopélvica. Esta porción es cuando el conducto deferente atraviesa el conducto inguinal interno. Conducto inguinal interno. Y penetra a la excavación pélvica. Descendiendo por la pared lateral y el suelo pelviano. Recorriendo el espacio pelvis subperitoneal. Hasta aproximarse, observen aquí viene, esta es la línea media, esta es la vejiga, este es el conducto deferente, hasta aproximarse a la línea media, hacia el otro lado se encuentra el otro conducto deferente, y relacionándose lateralmente, esta es la vesícula seminal del mismo lado. Ahí viene, miren, en la línea media se pone en contacto con el conducto deferente del lado opuesto, pero con la vesícula seminal del mismo lado. Bien, el conducto deferente, le dije a ustedes, se ubica en la parte posterior del cordón espermático y junto ingresa a la cavidad pelviana a través del conducto inguinal. Vamos repitiendo. A nivel del orificio inguinal interno se separa del cordón espermático y ingresa a la cavidad pélvica. Cruza la cara lateral de la arteria epigástrica inferior, la cara anterior de los vasos ilíacos externos, la cara medial de la arteria umbilical obliterada y el paquete vasculonervioso obturador y los vasos vesicales. Observen acá, está pasando por delante de esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uréter. El uréter. Ahí está el uréter. Esto que ven acá es la parte posterior, la vejiga siempre está en la parte anterior, esta es la próstata, está pasando por delante, por cara anterior del uréter. Ahí está. Cruza el uréter por arriba y por delante. En la línea media se encuentra localizado en la base de la vejiga
y la base del recto. Por encima, está por encima de la vesícula seminal. Bien. El conducto deferente, al llegar a la línea media, en la base de la vejiga, se va a dilatar. Ahí está. Produciendo la famosa ampolla del deferente. Esta ampolla del deferente se estrecha en su parte inferior y se une al conducto que viene de la vesícula seminal. La unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto que sale de la dilatación del conducto deferente forma el conducto eyaculador. Y terminando en la parte posterior y superior de la base de la próstata. Desde la base de la próstata, acá está el vértice de la próstata. Y se encuentra, ¿dónde? En la fascia ¿de qué? Dennon-Wheeler. La fascia de Dennon-Wheeler. En la clase que ya han dado ustedes, ya saben que ahí se encuentra. No es nuevo esto. A ver, uréter, conducto deferente, la ampolla, su estrechamiento de esta dilatación, vesícula seminal, su conducto de la vesícula seminal, aquí comienza el conducto eyaculador. Eso es histología. Función. Transporta, almacena y también reabsorbe espermatozoides. Antes de pasar a esto, saben ustedes que el conducto deferente es el conducto que se corta para hacer la vasectomía, ¿cierto? ¿Qué cosa es la vasectomía? La sección y ligadura del conducto deferente para aquellos varones que ya no quieren tener descendencia, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, porque también el conducto deferente, ojo, almacena espermatozoides. O sea, se puede cortar, se puede ligar, pero la porción que queda hacia la uretra peniana puede contener espermatozoides. Por eso se recomienda que cuando se haga la vasectomía, por lo menos un par de meses, nada de relación sexual, porque esos remanentes pueden producir el embarazo de la dama. Y después el juicio al médico, que lo va a ganar el médico porque ellos cometieron el error. Ah, pero si no le dijo el médico, tiene la culpa. Bien. Conducto deferente. Irrigación arterial. La arteria deferencial. Ahí está el conducto deferente, esta es la arteria deferencial que viene ahí. Vascularización venosa, plexos venosos espermáticos, inervación del conducto deferente, plexo hipogástrico superior y plexo hipogástrico inferior. Ya acabó el conducto deferente. Bien. Cordón espermático. El cordón espermático, para recordar, se inicia en el anillo inguinal interno y termina a nivel del testículo. Contiene elementos que ingresan y elementos que salen de esta zona testicular. Veamos entonces. Presenta 3 túnicas el cordón espermático. Acá lo tenemos, 3 túnicas. La túnica cremasteriana, que se ve acá y es un reflejo del músculo oblicuo menor. La túnica celulosa, llamada cremasteriana externa, y la túnica fibrosa o cremasteriana interna, que es una reflexión o una prolongación de la fascia transversales. Esto que ven acá en este lado es el plexo venoso pampiniforme, y esto que está acá en la parte posterior, el conducto deferente. El cordón espermático contiene, le dije, elementos que ingresan y elementos que salen. ¿Qué elementos? Ahí está. La arteria espermática, la arteria deferencial y la arteria funicular que les hablaba a ustedes. Los 3 elementos arteriales. Pero aparte de ello, encontramos
el plexo venoso pampiniforme, ahí está, linfáticos, plexos nerviosos vegetativos que dan inervación y por supuesto que el conducto deferente. Plexo venoso espermático posterior, plexo nervioso vegetativo en esa celda y también linfático. Ojo, y encontramos un nervio, el nervio genitofemoral, que va en el interior del cordón espermático. Vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos. Acá tenemos una, acá tenemos la otra. Esta está cortada sagitalmente. Esta es una vesícula cortada para ver el interior. Es una estructura músculo-membranosa. Tiene una forma piriforme. Su longitud es de 5 centímetros. Está en una posición oblicua. Ojo, miren, de adelante hacia atrás, o hacia adentro y hacia abajo. Su posición varía de acuerdo a si la vejiga está llena de orina o está vacua. Esta vesícula seminal también tiene un conducto, un tubo en su interior que se encuentra arrollado y su longitud es de 15 centímetros. En el extremo superior se encuentra el fondo del saco y su extremo inferior, o el extremo inferior de este conducto arrollado de la vesícula seminal, se adelgaza y se une a la parte adelgazada del conducto deferente, constituyendo ¿qué? El conducto eyaculador. Ya que tenemos esta diapositiva, miren, observen usted, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, testículo, borde postero superior del testículo, sube el conducto deferente, porción funicular, inguinal, ¿qué más? Y abdominopélvica, ahí está, llega acá, mire, se dilata la ampolla del conducto deferente, se estrecha y se une entre la vesícula seminal y su conducto, formando el conducto eyaculador. Bien, la vesícula seminal presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, a ver dónde está la vesícula seminal, señores, ayúdenme a encontrarla. Acá está. Esta es su cara anterior, está en contacto con la cara posterior de la vejiga. Ojo, pero está separada de ella por una fascia, la fascia intervésico-genital. La fascia intervésico-genital. Esta es la vejiga, esta es la vesícula seminal, esta es su cara anterior. La cara posterior está en contacto con la cara anterior de la ampolla rectal y está separada por otra fascia, la fascia intergénito-rectal. Intergénito-rectal. Tiene dos extremos. El extremo superolateral, hacia un costado, está recubierto por peritoneo, y un extremo inferomedial. Este extremo inferomedial se une al conducto deferente del mismo lado para formar lo que ya hemos hablado, el conducto eyaculador. El extremo inferomedial de las vesículas seminales. Tiene dos bordes. Un borde medial, observa, este es el borde medial. Está recorrido por la ampolla, de la ampolla del conducto deferente. Un borde medial recorrido por la ampolla del conducto deferente. Un borde lateral que está relacionado con el plexo periprostático. ¿Cuál es la función de la vesícula seminal? Produce un líquido, ojo,
que produce nutrición a los espermatozoides porque contiene esta sustancia, fructosa. Fructosa. Y tiene prostaglandinas, que son sustancias de defensa de los gérmenes que pueda haber en la uretra peniana para destruirlos. Y constituye el 60%, es el líquido prostático, del volumen total del seno. O sea, cuando hablamos de semen, miren, el 60% está constituido, ¿por qué? Por líquido prostático. Perdón, estoy equivocado. Líquido de la vesícula seminal. Disculpen el lapsus linguis. Sí, muy bien, sirvan. Yo voy a silbar con mis preguntas, no se preocupen. Y les he dicho que tomen nota, así que no hay disculpa. Ya, 20 va a ser. Bien, las vesículas seminales están irrigadas por la arteria, ramas de la arteria vesical inferior y ramas de la arteria rectal media. Acá está la vesical inferior y acá está la rectal media. Cuando tengan en su computadora esta diapositiva, ahí van a ver claramente de dónde sale la vesical inferior y de dónde sale la rectal media. La irrigación venosa. Las venas anteriores de la vesícula seminal y las venas posteriores de la vesícula seminal se unen acá. Observen, ahí está, para formar el plexo venoso vesiculares. Y la inervación está dada por el nervio hipogástrico inferior que forma parte del plexo pélvico. Conducto eyaculador, ya hemos hablado bastante de él, pero mide, acá está, este pequeñito de acá, 2 centímetros de largo. Se forma por la unión ¿de qué? Del conducto de la vesícula seminal, del conducto deferente a nivel de la base de la próstata. Esta es la base de la próstata, este es el vértice de la próstata. Bien, acá lo tenemos. Por eso mide 2 centímetros. Bien, ahí viene. El conducto eyaculador atraviesa el lóbulo prostático y termina en la uretra prostática a nivel de una estructura elevada que se encuentra ahí, que se conoce con el nombre de verum montanum, o llamado también colículo seminal. Verum montanum o colículo seminal. Desembocan lateralmente a un orificio central que se llama utrículo prostático. Acá lo vemos. Ahí está. Bien. Cuello de la vejiga, desembocadura de los uréteres, inicio de la uretra, acá hay un orificio de un esfínter liso. Estos tres van a formar ¿qué? El trígono vesical, ¿no es cierto? Bien, bajamos, esta es la próstata, acá hay unos acines glandulares que tienen su conducto de desembocadura, acá en la pared dorsal de la uretra prostática. Pero aquí hay algo, una elevación. Esta elevación se llama verum montanum o colículo seminal. Y en la parte central del verum montanum, colículo seminal, hay un orificio. Se llama utrículo prostático. Por debajo de ese utrículo prostático encontramos dos orificios laterales. Es el orificio de desembocadura del conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Entonces, ¿dónde desemboca el conducto eyaculador? En el verum montanum, por debajo del utrículo prostático, en la uretra prostática. En la uretra prostática. Bien. Entramos a la parte más temida de los varones, después de los 40 años. La próstata. Aunque hay jóvenes, ¿ah? Jóvenes de 18. Mentiras, no hay 18. ¿Saben cuál es el diagnóstico más exacto para diagnosticar adenoma prostático, prostatitis o cáncer de próstata? El tacto rectal. Y lo vamos a ver más adelante.
Muchos varones no quieren ir al urólogo, sobre todo si el urólogo es femenina. Hay urólogos femeninos, por si acaso. Ya están habiendo. Son pocas, pero hay. Bien. Es una glándula sexual accesoria de la próstata. Aquí la tenemos localizada. Ahí está. Produce una secreción, ¿no?, que contiene ácido cítrico y fosfatasa ácida, y que va a lubricar todo lo largo de la uretra prostática, membranosa y peniana. Tiene la forma de un cono, ahí lo observan, forma de un cono. Su vértice es inferior y su base es superior. Presenta un eje oblicuo hacia abajo y hacia adelante, formando un ángulo de 25 grados con respecto al eje vertical normal. Su peso, de 20 a 25 gramos. Ese es el peso de la próstata. Sus dimensiones, su longitud de 3 centímetros, su ancho de 4 centímetros y su diámetro antero-posterior de 2 a 2.5 centímetros. Cuando ustedes lo tocan la próstata, ojo, tiene una consistencia parecida al óvulo de la nariz, ¿no? Así blando, flexible, y eso se logra hacer cuando se hace el tacto rectal. La próstata, observen, la próstata está situada, esta es la próstata, debajo del cuello de la vejiga. ¿Encima de quién? Del diafragma urogenital. Ahí está. ¿Por detrás de quién? Por detrás, ahí está, la sínfisis púbica. Ahí está, detrás de la sínfisis púbica. Y por delante de la ampolla rectal. Es así que cuando se hace el tacto rectal, se llega a esta altura y se logra palpar el tamaño, la consistencia, los bordes que tiene o irregularidades que tiene la superficie de la próstata. Veamos acá. ¿Cuáles son los medios de fijación? Todo lo que confluye a la celda prostática. Y lo fija pues entonces la uretra que está pasando por su parte media, la base de la vejiga, la celda vesical, ligamentos puboprostáticos, la celda prostática, el diafragma urogenital que lo hemos visto ahí, la fascia prostatoperitoneal o de Denonviller, las adherencias a los conductos eyaculadores y a la vesícula seminal, y también por los vasos y nervios que llegan o salen de ella. Presenta 4 caras. Presenta un vértice y una base. La cara anterior, acá tenemos la cara anterior, esta es la cara anterior. Está en relación con la región postero-inferior de la sínfisis púbica, y acá hay un plexo venoso vésico-pubiano. Esa es la cara anterior. La cara posterior, a ver, esta es la cara posterior. Está en relación ¿con quién? Con la cara anterior del recto. Acá está. Y dice, es importante desde el punto de vista semiológico. El tacto rectal les permitirá buscar el tamaño de esta glándula, la consistencia, la sensibilidad si es dolorosa, la superficie de la glándula y si los lóbulos derecho e izquierdo son simétricos. Y otras 2 caras inferolaterales. Estas caras inferolaterales están en relación con este músculo, el músculo elevador del ano, y asimismo con los plexos venosos periprostáticos. Pero con este músculo, las caras inferiores y laterales de la próstata están en relación. El vértice de la próstata está en relación con esta estructura de aquí. Este es el vértice punto. ¿Cómo se llama? Diafragma urogenital. Este diafragma urogenital
En esta parte se encuentra un esfínter estriado de la uretra. Y esta es la uretra de aquí, acá, es la uretra membranosa. Uretra prostática, uretra membranosa y uretra peniana. La base es esta de acá. La base tiene tres sectores, un sector anterior, un sector medio y un sector posterior. El sector anterior está en relación con el cuello de la vejiga, el inicio de la uretra y el esfínter liso. Esta es la parte anterior. En la parte media está en relación, ojo, los orificios de desembocadura de los uréteres y el inicio de la uretra, trígono vesical. La parte media está en relación con el trígono vesical. Y la parte posterior, o el sector posterior de esta base prostática, está en relación con esto, ¿cómo se llama? La vesícula seminal y la porción final del conducto deferente, y ahí está el conducto eyaculador. ¿Okay? Cuando hablo de vesícula deferencial no estoy hablando de la vejiga, sino de la vesícula seminal y el conducto deferente. Bien, la próstata está constituida por acines glandulares en número de 30 a 40. Cada uno de estos acines glandulares tiene un conducto excretor. Estos conductos excretores se agrupan en la parte central, llamadas periuretrales, y en la parte periférica. La próstata tiene tres lóbulos. Los lóbulos laterales, ahí está, derecho e izquierdo, y un lóbulo medio. Los lóbulos laterales están alrededor de la uretra y del conducto eyaculador, mientras que el lóbulo medio está ubicado en el triángulo que forma la uretra y los conductos eyaculadores. Esta es la uretra, este es el conducto eyaculador, este es el triángulo que se ha formado, va a formar el lóbulo medio. Esto es importante, señores. Acá nosotros en la próstata distinguimos tres zonas: una zona de transición, una zona central y una zona periférica. La zona de transición está ubicada entre la uretra y la vejiga, ojo, sobre todo en la base de la glándula prostática, y corresponde al 10% de la próstata. ¿Dónde está ubicada? En la base de la glándula, y está en relación con la vejiga y uretra. Entonces, ¿qué me indica eso? Que es la parte anterior de la base prostática, ¿no es cierto? Bien. Tenemos otra zona, la zona central, que corresponde al 20% de la glándula y que está en relación con las vesículas seminales. En la base de la próstata, esas vesículas seminales están en relación con el sector posterior de la base, ¿no es cierto? Bien. Y la zona periférica es el resto de la glándula y constituye el 70%. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas zonas transicionales, central y periférica? Porque la zona de transición y la zona periférica es la zona más frecuente en las cuales se va a presentar el adenocarcinoma prostático. Entonces, si yo dirijo una biopsia prostática, ¿dónde tengo que dirigirla? A la zona de transición o a la zona periférica. Si no, estoy haciendo un mal diagnóstico. Bien, irrigación. Está irrigada por la arteria vesical inferior, la vesicoprostática, pudenda interna y la hemorroidal media. Ramas de ellos. La irrigación venosa, plexo venoso prostático, y nervios, plexo hipogástrico inferior. Uretra masculina. Ya terminamos, señores.
¿Qué hora es? Las 2. Bien, la uretra masculina. Observen ustedes acá. Esta es la uretra. Comienza aquí en el cuello vesical, en ese esfínter liso, desciende, atraviesa la próstata y va a formar la uretra prostática. Sigue bajando, atraviesa el diafragma urogenital y forma la uretra membranosa. Sigue bajando y entra a los cuerpos esponjosos, formando la uretra esponjosa o uretra peniana. ¿Okay? Bien, al inicio la uretra masculina presenta una ligera curva de concavidad anterior. Ahí está la ligera curva de concavidad anterior. Luego cambia esa dirección y se orienta hacia abajo, formando el ángulo subcubiano, ¿no? Cuando está flácido, pero cuando está erecto el pene, se dirige hacia adelante y hacia arriba, desapareciendo esa curvatura. Bien. La uretra masculina presenta 3 porciones. Ya lo hemos hablado. Uretra prostática, atravesando todo el espesor de la próstata. Cuando atraviesa el diafragma, forma la uretra membranosa y la uretra esponjosa en el pene. Mide, la uretra masculina mide 16 centímetros, distribuido en la uretra prostática de 25 a 30 milímetros, la uretra membranosa 12 milímetros y la uretra esponjosa mide 12 centímetros. La uretra masculina no tiene un calibre uniforme de su luz, tiene estrecheces y tiene dilataciones. Vamos a ver que hay 3 segmentos dilatados. Empezamos con la parte distal. En el glande, acá en el glande hay una dilatación que se llama fosa navicular, la fosita navicular. Vamos hacia adentro. Acá en la curvatura, la primera curvatura, a nivel del bulbo, aquí tenemos el fondo del saco vulvar, hay otra dilatación. Y a nivel de la próstata, donde estaba el verum montano, ¿recuerdan? Ahí encontramos otra dilatación, acá, en el seno prostático. 3 entonces. Fosa navicular, fondo del saco vulvar y en el seno prostático, o fosita navicular. Pero así como hay dilataciones, hay estrecheces. Y en la primera estrechez de la parte más externa hacia la parte interna, tenemos acá. La primera estrechez está dada en el meato urinario, es por donde sale la orina al exterior. Mide 7 milímetros, es aquí. En la porción esponjosa, la que va de la fosita navicular hasta el saco vulvar, hay una estrechez, esa es la porción esponjosa. La porción membranosa es la que está en este diafragma urogenital y la otra estrechez es la que está dado a nivel del cuello de la vejiga, donde está el esfínter liso, donde se inicia la uretra y que forma parte del trígono vesical. Acá lo tenemos nuevamente. El verum montano o folículo seminal, ahí está el utrículo prostático, ahí está la dilatación, ojo. Bueno, acá tenemos el costilla eyaculador, ya lo hemos visto. Bien, la uretra membranosa. La uretra prostática, señores, vuelvo a repetir, atraviesa toda la próstata. La uretra membranosa atraviesa, ¿qué atraviesa? Diafragma urogenital. ¿Y qué mide?
12 milímetros. La uretra esponjosa va desde ¿dónde? Va desde, mide 12 centímetros y va de la parte pulvar hasta la zona del glande. En ella se va a encontrar las glándulas de Cooper. Miren, acá están las glándulas de Cooper, que tiene su orificio de desembocadura a nivel del bulbo. La glándula de Cooper está en el diafragma urogenital. Acá tenemos otras glándulas en la región dorsal del pene, que son las glándulas de Morgani y las glándulas de Littré. Que acá, que no tienen las flechas, se van a observar cuando ustedes tengan esto en su pantalla de su computadora. Acá, mala suerte. Ahí está. La uretra prostática. Acá tenemos, ahí tenemos la glándula prostática, la uretra membranosa, ahí está. En la uretra membranosa y en la uretra esponjosa encontramos las glándulas de Littré, el orificio de desembocadura de las glándulas de Littré. En la uretra vulvar, aquí, está el conducto de desembocadura de las glándulas de Cooper. ¿Dónde se localiza la glándula de Cooper? Ahí está, en el diafragma urogenital. La uretra esponjosa también se encuentran una gran cantidad de orificios que son los de desembocadura de la glándula de Morgani. Vascularización arterial. ¿Quién lo irriga? La arteria prostática, rama de la arteria hemorroidal inferior, la arteria vulvar, la arteria vesical anterior, la arteria bulbouretral y la arteria dorsal del pene, las ramitas para irrigar esta estructura. La irrigación venosa está dada por la vena dorsal del pene y la inervación, ramas del nervio pudendo, el nervio dorsal del pene y el plexo hipogástrico. Muy bien, entramos a la parte o curva final pene. Ahí lo tenemos. La función. ¿Para qué sirve? La copulación. Pero la principal desde el nacimiento, ¿cuál es? Micción. Y ya en la pubertad y adultez, eyaculación. ¿Dónde se encuentra ubicado el pene? ¿Por delante de quién? Del escroto y del pubis. Tiene forma cilíndrica, se encuentra localizado en el perineo anterior, tiene una porción libre, ahí la tenemos, y tiene una porción fija, ¿no? La porción fija se conoce como raíz del pene, la porción libre se llama cuerpo y glande. La porción libre está ubicada por delante del escroto, ¿no? Es la porción móvil. Su medida es de 10 centímetros de longitud en reposo y 8 centímetros de diámetro, mientras que en erección esta longitud se extiende en 30% más, midiendo 16 centímetros de longitud y 11 centímetros de diámetro. Está constituido en la región dorsal por los cuerpos cavernosos, que son 2, y en la región ventromedial por el cuerpo esponjoso, que es uno solo. El extremo distal de la porción esponjosa se va a dilatar para formar el glande. Ahí está la dilatación, ahí está el glande. Bien, tiene músculos. Este músculo de acá se llama músculo isquiocavernoso, son laterales, y tenemos el músculo bulbocavernoso, los cuales en la parte dorsal del pene se entrelazan las fibras musculares y van a formar un músculo. ¿Es el músculo de quién?
el músculo de Houston, cuya función es la contracción de la vena dorsal del pene para impedir que la sangre salga del cuerpo cavernoso y desaparezca la erección. Bien, también tiene una piel que lo recubre. Esta piel que lo recubre, cuando llega a la zona del glande, va a producir el famoso prepucio, o forma el prepucio. Por debajo del prepucio se encuentra el saco prepucial, y en la parte media ventral se encuentra esto, se llama el frenillo del pene. Entre la cabeza del pene y el cuerpo del pene se va a formar un surco. Ese surco se llama surco balano-prepucial. El surco balano-prepucial tiene glándulas. Esas glándulas segregan una sustancia que se llama esmegma. Ojo, ese esmegma tiene que eliminarse con el baño, porque si no se hace puede producir cancerígeno. Puede producir cáncer en el mismo sujeto o en la dama en el acto sexual cuando no hay belleza. Bien. El dartus es la capa que está por debajo de la piel, ¿no? Es un músculo liso, y debajo del dartus se encuentra la capa celular o de Camper. Aquí la tenemos. Es laxa y es pobre en grasa. Acá encontramos nosotros, miren, este es el prepucio, este es el glande, este es el miato urinario, este es el prepucio, y acá tenemos el surco balano-prepucial. Debajo de esta estructura anatómica encontramos otra que se llama la fascia penis. Acá lo tenemos. También llamada fascia profunda de Buch, corresponde a la fascia profunda del celular subcutáneo. ¿Okay? Bien, cuando esta fascia se proyecta hacia el abdomen, a los glúteos y a los muslos, constituye la fascia de Scarpa. Y cuando va hacia la zona perineal, la fascia de Colles. La albuginia. La albuginia es la capa más profunda, penetra a los cuerpos cavernosos con trabéculas que va ahí formando cavernas. Por eso son cavernosos, donde se acumula sangre. Los medios de aplicación del pene está dado por dos ligamentos. El ligamento en fronda, que nace de la porción inferior de la línea alba, y se divide en dos láminas que pasan a cada lado del cuerpo del pene, uniéndose en la parte ventral, formando el tabique escrotal. Y el otro medio de suspensión es el ligamento suspensorio del pene. Este ligamento suspensorio del pene marca o está en la raíz del pene y la porción libre del pene, fijándose por arriba y en su cara anterior. ¿A quién? A la sínfisis púbica. Por eso cuando en los hospitales se ha fracturado el pene, no hay fractura de pene. Lo que se ha fracturado, entre comillas, es ruptura de estos ligamentos. Se produce la ruptura de esos ligamentos, los ligamentos suspensorios del pene. En la vascularización arterial tiene arterias profundas y arterias superficiales. Las arterias profundas, acá las tenemos, las arterias dorsal del pene, da ramas para el glande y ramas para el frenillo y el prepucio. La arteria cavernosa, que no la vemos acá, no, sí, aquí está, ahí está. Y la arteria bulbouretral, que va al cuerpo esponjoso, al glande, como está cortado, no se evidencia. Y la arteria superficial vienen ramas de la arteria pudenda, ahí está la pudenda, ramas de la arteria perineal, superficial, y las ramas, esta rama es la dorsal del pene.
la vascularización venosa. Tenemos la vena dorsal superficial del pene y la vena dorsal profunda del pene. Esta vena dorsal profunda del pene es la que es comprimida por el músculo ¿de quién? Del glúteo. El pene tiene una inervación dada por el nervio pudendo, que da ramas, las cuales son el nervio dorsal del pene y el nervio perineal. Y también, desde el punto de vista vegetativo, por el nervio o plexo hipogástrico. Y hemos terminado, señores. Bien.